Saludos, mi nombre es Karen Díaz José, con matrícula de 153-2847. En este video vamos a estar hablando lo que es el potencial de acción. El primer tema a exponer es lo que es la diferencia de iones a cada lado de la membrana, como podemos ver en la diapositiva. Nos dice que el potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de la célula. La diferencia de concentración de los iones entre el interior y el exterior celular generan el potencial de membrana cuando de alguna manera la célula conecta su interior con el exterior. Los iones se desplazan de un lado a otro a través de la membrana. Ello produce una corriente eléctrica que se llama transmembranal. Una corriente eléctrica transmembranal, perdón. Nos preguntamos cómo los iones cruzan la membrana. Pues debido a su carga, los iones no pueden pasar directamente a través de las regiones de lípidos hidrofóbicos, es decir, temerosos del agua, de la membrana. En cambio, tienen que utilizar canales de proteína especializados que proporcionan un túnel hidrofílico, es decir, amante del agua, que cruzan la membrana. Algunos canales, llamados canales de filtración, están abiertos en neuronas en reposo, otros se cierran en neuronas en reposo y solo se abren en respuesta a una señal. El siguiente tema es el potencial de membrana en reposo. Aquí tenemos un breve ejemplo. Nos dice que imagina que tomas dos electrodos y colocas uno en el exterior y el otro en el interior de la membrana plasmática de una célula viva. Si hicieras esto, podrías medir una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los electrodos. Esta diferencia es potencial eléctrico, se denomina potencial de membrana, al igual que la distancia. La diferencia de potencial se mide respecto a un punto de referencia. En este ejemplo podemos ver que nos dice que podemos decir que Boston se encuentra a 300 metros al noreste, pero solo si sabemos que nuestro punto de referencia es la ciudad de Nueva York. Con respecto a este tema, Eh, una neurona en reposo que no señaliza tiene un voltaje en su membrana llamado potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de reposo. El potencial de reposo está determinado por los gradientes de concentración de iones a través de la membrana y la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. En una neurona en reposo existen gradientes de concentración sodio y potasio en la membrana. Los iones se desplazan por los gradientes mediante canales, lo que conduce a una separación de cargas que crea el potencial de reposo. La membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, por lo que el potencial de reposo está cerca del potencial de equilibrio del potasio. El potencial que genera el potasio si fuera el único ion en el sistema. Continuamos con lo que es la polarización, que como podemos ver aquí, debido a que hay una diferencia de potencial en la membrana celular, se dice que la membrana está polarizada. En la neurotransmisión, a este estado de la membrana neural se le denomina polarización. Cuando un estímulo llega a la neurona, produce un cambio o perturbación electroquímica, donde los iones ingresan dentro de la célula. Este fenómeno se llama lo que es despolarización o transmisión del impulso nervioso. La despolarización, como podemos ver aquí, si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se despolariza. La despolarización e hiperpolarización ocurren cuando los canales iónicos de la membrana se abren o cierran, lo cual altera la capacidad de determinado tipo de iones para entrar o salir de la célula.
Como podemos ver aquí, la hiperpolarización, si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se hiperpolariza. La hiperpolarización es cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo en un punto particular en la membrana de la neurona, mientras que la despolarización es cuando el potencial de membrana se vuelve menos negativo, más positivo. La repolarización, como podemos ver aquí, siempre lleva primero a hiperpolarización, un estado en el cual el potencial de membrana es más negativo, como ya dijimos, que el potencial de membrana en reposo. El concepto de repolarización, en definitiva, se asocia a la recuperación de la carga iónica natural por parte de una célula.